días de nuevo para todos. Bienvenidos al gran seminario de anestesia del día de hoy, reanimación hemostática en trauma. Yo soy Sebastián Suárez García, residente de tercer año de anestesiología y reanimación. Agradezco profundamente al doctor Juan Luis Ramírez Latorre, quien fue mi asesor para esta revisión. El contenido que vamos a revisar es básicamente hablar de unos aspectos epidemiológicos, de predicción de transfusión masiva, de diagnóstico y de tratamiento. En cuanto a los aspectos epidemiológicos, entonces tenemos que el trauma es un problema de salud pública en el mundo, siendo la causa de muerte principal en la población entre los 5 y 29 años, explicando 1.34 millones de muertes al año, y es la octava causa de muerte en todas las edades. La principal población que muere en trauma van a ser ciclistas, peatones, motociclistas y víctimas de la violencia externa. Para nuestro país, entre 2007 y 2017 se reportaron alrededor de 214.000 muertes asociadas al trauma, siendo un porcentaje significativamente alto de la población de sexo masculino, hombres entre los 25 y 29 años, que son la población que es altamente productiva. Respecto a la historia de transfusiones masivas y fisiopatología del trauma en los últimos años, hemos entendido mucho mejor la fisiopatología, pero desde el siglo XVIII en la guerra se veía que los pacientes que estaban, que eran pues víctimas de trauma y lesiones que sangraban mucho, tenían mayor mortalidad. Para 1954, en la guerra de Corea y Vietnam, se asoció la pérdida de plaquetas y factores de coagulación con mortalidad. Para 1969 el doctor Simmons relacionó la prolongación de tiempos de coagulación con la muerte de soldados, y en el 82 el doctor Cachus describe la tríada de la muerte, la cual hablaremos posteriormente. Para el 2000 se empezaron a escribir las primeras descripciones de la coagulopatía asociada al trauma y la inducida por el trauma. Y para el 2001 se describió el modelo celular de la coagulación. En 2014 se hablaba que la coagulopatía traumática era un subtipo de SID, y para 2018 ya se habla de una fisiopatología que es diferente y que es una entidad más complicada que una coagulopatía intravascular. Es importante para nosotros entender que la mortalidad en trauma ocurre en tres momentos pues grandes. El primero es en el sitio de trauma, que son muertes en segundos a minutos, que es por lesiones directas del trauma, heridas de aorta o heridas que comprometan pues la vida inmediatamente. Un segundo pico se presenta en los pacientes que mueren como secuelas del trauma unas horas posteriores a estas. Principalmente lesiones subdurales, motoras, lesiones en pelvis, lesiones abdominales y en huesos largos, y que están directamente asociadas al trauma, que pueden ser potencialmente mortales, pero aquí es donde nosotros intervenimos, y hay otro pico de mortalidad tardía que se da por falla multiorgánica o por eventos trombóticos días después al trauma. Entonces, aquí es donde nosotros actuamos en esta segunda fase, porque se ha demostrado que cada 15 minutos de retraso en el manejo se va a asociar a más mortalidad, más lesión renal aguda, síndrome de distrés respiratoria, falla multiorgánica y sepsis. Antes de dar inicio a unos conceptos que vamos a presentar, quiero hablar brevemente del modelo celular de la coagulación y de la hemostasia. Entonces, la hemostasia va a depender de una superficie celular, unos factores, por unas células que tienen un factor tisular y unos factores solubles, y vamos a tener tres fases. Según el modelo celular: iniciación, amplificación y propagación. En la fase de iniciación, como vemos acá, vamos a tener un tisular con el factor 7 derivado que va a formar en el sitio de lesión, y eso hace que se active factor 10 y factor 9 y se empiezan a generar pequeñas cantidades de trombina. Posteriormente, en la fase de amplificación,
esa trombina activada va a activar plaquetas, se van a activar otros cofactores como el factor 5, el factor 8, y se van a empezar a ensamblar unos complejos con la plaqueta activada de factor 8, factor 9, factor 10 activado, y esto va a entrar en un proceso de múltiples bucles de retroalimentación positiva que va a llevar a que ya en la fase de propagación se genere una cascada masiva de producción por esas plaquetas de actividad de protrombinasa que va a generar un estallido y una producción de masivas cantidades de trombina que van a hacer que ese fibrinógeno se convierta en fibrina y se estabilice el coágulo. Lo vemos en la imagen. Posteriormente vamos a tener la fibrinolisis, en la cual es la regulación negativa de este proceso de formación del trombo, que va a actuar en todas las fases, principalmente por el inhibidor plasmático del factor tisular en la iniciación, por el complejo proteína C, proteína S, que va a bloquear la amplificación, y la antitrombina, que bloquea la propagación. Existen otros factores pues, fibrinolíticos, pero esos son los que más quiero relevar. Entonces, para entrar ya en materia, la coagulopatía inducida por el trauma va a ser un fallo en mantener la homeostasis del sistema de coagulación asociado a un daño endotelial y una coagulopatía posterior a un trauma que va a incluir diferentes fenotipos, ya vamos a hablar de ellos, y que va a ser independiente de las intervenciones. Esta gráfica la quiero presentar para mostrar entonces, en la línea roja hablamos de la coagulopatía inducida por el trauma, la cual va a tener diferentes fenotipos y va a caracterizarse porque hay una activación de la coagulación, una coagulopatía de consumo y una hiperfibrinolisis. En la línea negra grande tenemos la coagulopatía asociada al trauma. Entonces, la coagulopatía inducida por el trauma va a ser una entidad que es independiente bioquímicamente del desarrollo de acidosis, hipotermia y dilución. Es decir, que yo tengo mi coagulopatía inducida por el trauma, pero la acidosis, la hipotermia y la dilución pueden empeorar esa coagulopatía, entonces estaríamos hablando de una coagulopatía asociada al trauma. Entonces, la fisiopatología la quiero resumir en esta diapositiva. Simplemente tenemos un paciente que tiene unos factores preexistentes, una noxa traumática que le genera daño tisular y hemorragia y entrada en shock. Ese shock va a producir una endoteliopatía sistémica, donde hay una activación simpático-adrenal, inflamación, activación de plaquetas, reducción de factores de coagulación y hiperfibrinolisis, que asociado entonces a los factores de trauma, a la coagulopatía inducida de trauma y a la resucitación, ese paciente puede entrar en una coagulopatía traumática. Entonces, la coagulopatía inducida por el trauma por sí misma se ha clasificado en una fase temprana, en una fase tardía. Entonces es una enfermedad que va de un espectro de hipocoagulabilidad con hipofibrinolisis, disfunción de plaquetas, depresión de fibrinógeno y disminución de la generación de trombina, o una fase tardía que se puede presentar después de horas a días con hipercoagulabilidad, con hiperfibrinogenemia, activación de plaquetas y un fenómeno conocido como el apagado de la fibrinolisis. Entonces, los pacientes pueden debutar con fenotipos hipocoagulables, hipercoagulables o hipocoagulables más hiperfibrinolíticos o simplemente hiperfibrinolíticos. Sabemos que la coagulopatía entonces traumática nos va a aumentar la mortalidad de 2 a 4 veces y que el 25% de los pacientes van a tener unos factores asociados relevantes que empeoran en la aparición de la coagulopatía, que son acidosis, hipotermia, presión sistólica menor de 70 o clase 3 o 4 de trauma en ATLS, que ya vamos a ver qué es eso. Entonces, para hablar de predicción, tenemos la clasificación ATLS, que nos va a clasificar el trauma en 4, o los pacientes pues, con trauma en 4 categorías. Las categorías más severas van a ser la clase 3 y la clase 4, que son los pacientes que van a requerir usualmente transfusión, los de la clase 4. Con esta clasificación, desafortunadamente más del 90% de los pacientes no se pueden clasificar uniformemente. Se va a subestimar la capacidad mental cuando los pacientes tienen shock hipovolémico. La taquicardia asociada a la hipotensión también se sobreestima.
Y por sí sola, pues en esto, la frecuencia cardíaca no predice una transfusión masiva. Quiero presentar otras escalas de predicción de transfusión masiva, que son estas que tengo aquí en pantalla en este momento. El índice de shock, que es una relación entre la frecuencia cardíaca y la presión sistólica, o el índice de shock modificado, que es una relación entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial media. Es un buen predictor de mortalidad y de necesidad de transfusión masiva. El grupo 1, que sería índice de shock menor de 0.6, tiene una mortalidad alrededor del 10%, y el grupo 4, que son los que tienen índice de shock de más de 1.4, una mortalidad del 39.8%. Otro índice que es fácil de realizar en los pacientes es el ABC, que es la evaluación de consumo sanguíneo. Tiene 4 variables: la presión sistólica menor de 90, la frecuencia cardíaca mayor de 120, un FAS positivo o un trauma penetrante. De esas variables, si el paciente tiene 2 o más positivas, eso es predictor de transfusión masiva. El índice TASH, que es el score de severidad de la hemorragia en el trauma, tiene múltiples variables: el sexo, la sistólica, el pulso, la hemoglobina. El FAS positivo, si tiene una fractura abierta o una fractura de pelvis, y el McLaughlin, que a pesar de que solo tiene 4 variables, se necesita el pH para hacer una interpretación. Cuando se evalúa el desempeño de todas estas escalas, el ABC es la que tiene una mejor área bajo la curva de 0.85, es la que más se acerca a 1, tiene una sensibilidad del 75%, una especificidad del 86% para predecir transfusión masiva. En cuanto al diagnóstico, entonces, ahora quiero mencionar que es importante hacer una monitoría y una evaluación del sistema multimodal, del sistema hemostático, que sea multimodal. Primero, tener en cuenta el estado clínico del paciente, el tipo de sangrado que está presentando ese paciente, si es quirúrgico o no quirúrgico. Los gases arteriales son importantes porque nos permiten monitorear, aparte del estado ácido básico, electrolitos, lactato, base exceso. Los test viscoelásticos podemos utilizarlos en la cabecera del paciente y nos van a ayudar a tomar decisiones que pueden modificar la terapia transfusional en los pacientes. En caso de que no contemos con test viscoelásticos, también se pueden utilizar pruebas convencionales de coagulación como fibrinógeno, tiempos de coagulación, agregometría para evaluar calidad de plaquetas, calidad de la agregación y recuentos de plaquetas. Para el diagnóstico, entonces, esta es la guía europea de aquí, de esta referencia. Tomé muchas pautas que voy a presentar posteriormente. Recomiendan hacer un monitoreo temprano con tiempos de coagulación, recuentos de plaquetas, niveles de fibrinógeno y test viscoelásticos, si están disponibles en los pacientes con sangrado masivo. Cuando yo voy a hacer reanimación guiada por pruebas de coagulación, esta es menos precisa porque tarda más tiempo. Contamos el número de plaquetas, pero no su función. Se mide el fibrinógeno, pero no su potencial hemostático. El TP y el TPT nos van a proporcionar una medida, pero esa medida es hasta que se empieza a generar trombina, y se puede demorar hasta 1 hora, o sea que nos expresa el estado del paciente en la hora previa. Y en los pacientes, entonces, que yo voy a reanimar basados en pruebas de coagulación, básicamente la interpretación que yo hago: si el paciente tiene un INR mayor a 1,2, un TPT mayor de 30, repongo plasma, plaquetas menor de 50.000, transfundo plaquetas, fibrinógeno menor de 229 según esta referencia, pero eso varía según el tipo de población. Se repone crioprecipitado o fibrinógeno, y no podemos medir hiperfibrinolisis. Entonces se han desarrollado unos dispositivos ya hace varios años, que son los dispositivos de test viscoelásticos, que nos van a analizar el proceso de coagulación desde la generación de trombina hasta la formación del coágulo. Aquí les estoy presentando una gráfica de una prueba viscoelástica, que es el TEC en la parte superior de la pantalla y el ROTEM o la tromboelastometría rotacional en la parte inferior de la pantalla. Vamos a medir entonces coagulación y fibrinolisis. Esta gráfica nos va a presentar entonces, como vemos acá, un tiempo R,
ese tiempo R es el momento desde que empieza la coagulación hasta que va a haber una amplitud de 2 milímetros. Luego tenemos el tiempo K, que es el tiempo desde 2 milímetros hasta 20 milímetros. El ángulo alfa, que sería este ángulo que se forma aquí, que es el ángulo entre el eje medio y la tangente de la curva de coagulación a estos 2 milímetros. La máxima amplitud, que es la máxima amplitud de la gráfica que tenemos ahí presente, que eso se va a correlacionar con la firmeza del coágulo cuando estamos en pruebas en Rotem. Esa máxima amplitud se puede medir en diferentes momentos del tiempo, a los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 15 minutos. Y tenemos finalmente los índices de lisis o la lisis a los 30 minutos, que es la relación entre la máxima amplitud y la amplitud a los 30 minutos, y nos va a hablar de cómo se está presentando la fibrinolisis. Entonces, cuando los tiempos R y los tiempos K están alterados, usualmente estamos hablando de eficiencia de factores de coagulación, en el tiempo K, factores y fibrinógeno. En el ángulo alfa de eficiencia de fibrinógeno, la máxima amplitud alterada nos habla de plaquetas, pues de función plaquetaria o número de plaquetas, y los índices de lisis de fibrinógeno. Pues de lisis, de fibrinolisis como tal. Vamos a tener entonces unos fenotipos en los pacientes con coagulopatía inducida por trauma. Los pacientes van a tener hipocoagulabilidad. Los pacientes que tienen entonces hipocoagulabilidad van a presentar unos tiempos RK1 MST que se llaman en el Rotem más prolongados, unos fenotipos de hipercoagulabilidad donde el tiempo R y el tiempo K van a estar disminuidos y la máxima amplitud y los ángulos incrementados, unos fenotipos de hiperfibrinolisis que van a ser pues muy parecidos a los que tenemos en esta gráfica, con tiempos R normal, pero máxima amplitud disminuidos y unos índices de lisis mayores a 7.5%, y unos fenotipos mixtos de hipocoagulabilidad más hiperfibrinolisis. En la tromboelastometría rotacional vamos a poder evaluar 5 patrones diferentes. El IMTEN evalúa la vía intrínseca, el EXTEN la extrínseca, el FIMTEN fibrinógeno, el APTEN adiciona antifibrinolítico, y en el EPTEN se adiciona heparinasa para los pacientes anticoagulados, y se nos va a generar una gráfica similar. La idea de la revisión no es pues aprender a profundidad a interpretar estas pruebas, sino que quería mencionarlas sumeramente para entender unos estudios que presentaré posteriormente. Entonces, cuando comparamos pruebas viscoelásticas versus pruebas convencionales en los pacientes con coagulopatía inducida por trauma, acá vemos en esta gráfica. Las pruebas convencionales como el PT y el TTP nos van a evaluar solamente la fase de iniciación, o sea, lo que se correlaciona con el tiempo R y el tiempo K. Fase de propagación, amplificación y generación masiva de trombina. Y la fibrinolisis solamente se pueden evaluar con una tromboelastografía. La tromboelastografía entonces va a ser rápida, portátil, disminuye la carga de laboratorio y es fácil de realizar. Se puede realizar entre 5 a 10 minutos. A los 15 minutos se pueden empezar a tomar decisiones, y nos va a evaluar todo el potencial hemostático global y nos va a permitir diferenciar trombocitopenias de hipofibrinogénesis. Entonces, el estudio PROPER, que es un estudio que evalúa transfusiones en trauma, encontró que el retraso de la transfusión masiva aumentaba la mortalidad cada 60 segundos de retraso en un 5%. Entonces, esta optimización del tiempo nos permite pues empezar a mejorar la mortalidad, pero quiero llevar a la evidencia pues esto que estoy mencionando de las pruebas viscoelásticas, y presento este estudio que evalúa el perfil tromboelastrométrico y la coagulopatía en pacientes politraumatizados. Es un estudio unicéntrico observacional prospectivo con 132 pacientes, de los cuales 32 tenían coagulopatía inducida por el trauma, y el fenotipo que más predominó fue el de hipocoagulabilidad en 15 pacientes, seguida por hiperfibrinolisis aislada. ¿Qué llama la atención en este grupo de pacientes? Que los pacientes que tenían coagulopatía, hubo 19% con paro y 34% murieron, comparado con los pacientes que no tenían coagulopatía, que la no mortalidad fue del 5%. Cuando compararon la medición de plaquetas
de TP y de TPT hubo diferencia estadísticamente significativa en los grupos de coagulopatía y normales y los grupos normales, pero cuando midieron fibrinógeno, los niveles de fibrinógeno fueron similares en ambos grupos. Esto significa pues que al fibrinógeno no ser estadísticamente significativo, la decisión de no reanimar basados en el valor de fibrinógeno puede dejar que se pasen algunos pacientes que tengan hiperfibrinolisis. Este otro estudio que quería evaluar si la tromboelastografía nos podía entregar resultados que permitan definir una transfusión en una hora, evaluó 272 pacientes, de los cuales 17 pacientes requirieron transfusión masiva. Pero unos hallazgos muy interesantes. Uno fue que en los pacientes que requirieron transfusión masiva, tuvieron un score revisado de trauma de 2.93, mientras que los que no la requirieron era de 7.55 el promedio. Cabe mencionar que en este score a menor valor es peor el pronóstico. Y tenían un índice revisado de trauma, un índice de severidad del trauma de 26 los pacientes que requirieron transfusión, de 13 los pacientes que no requirieron transfusión, o sea, siendo mayor significativamente en los pacientes que requirieron transfusión. En ese estudio, el ACT, o sea, cuando evaluan el ACT en los pacientes, encontraron que tenían un ACT de 121, o sea, un tiempo de activación del coágulo de 121 segundos, los pacientes que requirieron transfusión masiva. Y ellos realizaron una correlación de Spearman, entonces esa correlación busca correlacionar una prueba con otra prueba, básicamente, y entre más cercano esté uno, mejor correlación. Cuando correlacionaron en todos los grupos de pacientes, el ACT que es la suma del tiempo K más el tiempo R, el valor de K, el valor de R, el ángulo alfa, y la máxima amplitud con los tiempos de coagulación, con las pruebas convencionales, la correlación era pues un poco mejor, correlaciones que se acercaban más a 1, 0.7, 0.75, 0.8, pero los pacientes que tenían, que requirieron transfusión masiva, esa correlación estuvo muy disminuida, entonces vemos que esa correlación del ACT fue de 0.59, 0.56, es decir, los pacientes que requirieron transfusión masiva hubo muy mala correlación de las pruebas viscoelásticas con las pruebas convencionales. Ellos también hicieron un análisis multivariado con una regresión logística para predecir necesidad de más de 10 unidades de glóbulos rojos en las primeras 6 horas y encontraron que el ACT mayor de 128 segundos tenía un OR de 5.15 para predecir transfusión masiva. Y el ACT menor de 105 segundos tenía un OR de 1.8 para predecir que el paciente no fuera a requerir transfusión masiva, encontrando pues un buen desempeño en esta variable. Ninguna otra variable presentó pues buen desempeño en este estudio. Este otro estudio con 230 pacientes en 2018 con politrauma, quería correlacionar también las pruebas viscoelásticas con las pruebas convencionales, encontró en este estudio entonces que de 230 pacientes politraumatizados, el 28.7% tenían un TEC normal, una prueba viscoelástica normal, con las pruebas convencionales alteradas en 42 pacientes. Y pacientes que tenían hipercoagulabilidad por pruebas viscoelásticas tenían pruebas de coagulación normal. Entonces, vemos aquí que también la correlación entre las pruebas convencionales y el desempeño es regular. En este mismo estudio evaluaron pacientes con tratamiento anticoagulante, evaluaron un total de 23 pacientes que estaban anticoagulados con warfarina, de esos 14 tenían un TEC normal y con pruebas de coagulación anormales. Y 7 pacientes tenían hipercoagulabilidad en el TEC y 2 pacientes tenían hipocoagulabilidad en las pruebas viscoelásticas. Esto que nos lleva a pensar que incluso en el paciente anticoagulado, la coagulopatía traumática puede generar hipercoagulación e hiperfibrinolisis. Este otro ensayo en 111 pacientes es un ensayo clínico aleatorizado que evaluó un grupo de pacientes con pruebas viscoelásticas y otro grupo de pacientes con pruebas convencionales. Encontraron que el grupo de pacientes que la reanimación se guió con pruebas viscoelásticas hubo 11 muertos, 19.6%, mientras que en el paciente con pruebas convencionales, 19 muertos, una mortalidad de 36.4%, encontrando una reducción
de la mortalidad estadísticamente significativa al reanimar con pruebas viscoelásticas. Y ellos atribuyen que esa reanimación se da principalmente porque en el grupo que utilizaron pruebas viscoelásticas no utilizaron plasma fresco para hacer esa reanimación. Entonces, disminuye pues los requerimientos de plasma y los efectos adversos asociados. Este metaanálisis que evalúa pues múltiples estudios, solamente 3 estudios pudieron entrar a ser parte pues del metaanálisis por criterios de inclusión, y la referencia era que los pacientes tuvieran INR de 1.5 de 1.2 a 1.5 para clasificarlos pues como coagulopatía inducida por trauma. Hicieron un análisis de Rotten por el patrón Esten, y ellos que encontraron en el metaanálisis que el CA5, o sea, la amplitud a los 5 minutos, como vemos acá en negro, tenía una sensibilidad que era un poco disminuida, pues una especificidad que era un poco disminuida con una sensibilidad aumentada para hacer diagnóstico de coagulopatía traumática a los 5 minutos. Cuando evaluamos a los 10 minutos, como vemos acá en la grafiquita roja, había una sensibilidad del 100% con una especificidad del 60%, y a los 15 minutos ese CA5 tenía una sensibilidad del 100% con una especificidad del 90%. Entonces el mejor desempeño de esa prueba, pues, del mejor desempeño para hacer una interpretación del CA de la amplitud a los 15 minutos es hacer esa interpretación a los 15 minutos como tal. Este otro metaanálisis encontró en 17 estudios una disminución de la mortalidad del 7.4% versus del 3.9% en los pacientes que se lleva la reanimación por Rotten en los contextos de trauma. Entonces, quiero dejar unos algoritmos o como unas gráficas resumen de ayudas, que son ayudas visuales para guiar la reanimación en los pacientes. Aquí tenemos entonces cómo tomar decisiones basadas en Rotten, en TEG o con pruebas convencionales para reponer hemoderivados. Voy a explicar solo la del TEG. Entonces, en pacientes que tengan un ángulo alfa menor de 65, reponemos fibrinógeno. En pacientes que tengan una máxima amplitud menor de 55 milímetros, se repone plaquetas. Un paciente que tenga una CT mayor de 120 segundos, reponemos 4 unidades de plasma. Y un paciente que tenga un LI 30 mayor de 10%, reponemos ácido tranexámico. En Rotten es un poco más complejo, pero hay muchos algoritmos pues, que nos permiten a tomar esas decisiones. Acá les queda la grafiquita y cómo tomar las decisiones también pues, basados en pruebas convencionales, que ya lo mencionamos previamente. Ese es como un resumen de lo que llevamos hasta ahora. Pasando a otra parte del tema, entonces en trauma también es importante evaluar la microcirculación. Medir lactato sérico, la depuración del lactato nos habla de pronóstico. Es importante tener uno basal. El exceso, el déficit de base, un déficit de base mayor a -6 nos va a hablar de más severidad y de más requerimiento de transfusiones masivas, y se puede medir saturación venosa de oxígeno para calcular, pues en gases venosos y arteriales para calcular tasas de extracción. Ahora hablaré del control de daños. El control de daños es una estrategia de manejo que fue descrita por la Armada de Estados Unidos para salvar a sus soldados que eran víctimas de traumas con sangrados masivos, y está basado en 3 pilares. La hipotensión permisiva, que no debemos realizarla en pacientes con trauma craneoencefálico, embarazadas o ancianos. El control quirúrgico del sangrado. El inicio temprano de hemocomponentes. El control entonces anatómico del sangrado se puede realizar con torniquetes, suturas, ligaduras, empaquetamientos, embolizaciones y hemostáticos locales, teniendo en cuenta que el control de la hemorragia es la piedra angular en el manejo del paciente que está sangrando, porque se necesita pues cerrar la llave para que el paciente deje de sangrar. Y la cirugía con daño no debe ser más de minutos, más tiempo quirúrgico va a exponer el paciente a más hipotermia, más riesgo de acidosis y empeorar esa coagulopatía de trauma que ya tiene. Respecto al manejo de líquidos en trauma, se recomiendan soluciones balanceadas. La solución salina puede producir acidosis hiperclorémica. El ATLS recomienda
ser, digamos que restrictivos con líquidos, dar bolos de 20 cc por kilo o de 1000 cc. Una estrategia es dar bolos de 250 cc y evaluar la respuesta del paciente. La reanimación agresiva con más de 1.5 litros se ha asociado con mortalidad, con más aumento de complicaciones como la falla multiorgánica y hasta 2 veces el riesgo de síndrome de estrés respiratorio del adulto. En esta gráfica lo que quiero mostrar simplemente es que dependiente del índice de severidad de trauma que tenga el paciente, todas estas líneas son diferentes índices de severidad. A medida que yo aumento la reanimación con líquidos, voy a generar más coagulopatía en los pacientes. Respecto al uso de vasopresores, la actualidad es muy controversial. Las guías europeas nos dicen que se deben considerar en pacientes no respondedores a líquidos, pacientes sin extremis, con alto riesgo de colapso y paro. Las guías de Estados Unidos y el Reino Unido no soportan usar esta medida pues, del uso de vasopresores, simplemente igual pacientes con vasoplesía, con bradicardia, con bajo gasto. En trauma en abdomen, teóricamente aumentan la vasoconstricción esplácnica y disminuyen el sangrado, pero las recomendaciones actuales, entonces, hasta el momento son basadas más en recomendaciones de expertos con poca evidencia. Entonces, históricamente pues se ha visto que los vasopresores aumentan la mortalidad, excepto la vasopresiva. La resucitación hipotensiva, entonces, que es otro pilar del control de daños, fue descrita desde 1918 y ha sido evaluada en diferentes RCTs y acá presento pues un metaanálisis del papel que tiene. Se define como la presión sanguínea mínima para perfundir un órgano vital hasta que se controle el sangrado de forma definitiva, porque sabemos pues que con grandes volúmenes se obtienen peores resultados. Y la terapia hipotensiva, según este metaanálisis de 28 RCTs con 4.500 pacientes, disminuye la mortalidad con un RR.58 y los efectos adversos con un RR.70. Respecto a la meta de reanimación hipotensiva, acá traigo esta revisión, pues este resumen como de evidencia. Múltiples estudios nos dicen que la meta es mantener al paciente entre 80 y 90 milímetros de mercurio de presión sistólica, otros nos hablan de 100, otros entre 80 y 100, y otros que lo suficiente para tener un pulso radial palpable. Y en cuanto a la meta de presión arterial media, la mayoría de estudios nos hablan de metas entre 50 y 60 milímetros de mercurio. Para redondear este punto, la guía europea nos habla entonces que la reanimación hipotensiva va a ser mantener la sistólica entre 80 y 90 milímetros de mercurio y la media en 80 milímetros de mercurio si hay trauma en cráneo encefálico con un Glasgow menor de 8, administrando restrictivamente volumen y vasopresores pues en casos severos o en hipotensión que está amenazando la vida. Respecto entonces a la transfusión temprana, vamos a tener en cuenta que la idea es utilizar los menor número de componentes, pero sí debemos tener un bajo umbral para realizar una transfusión masiva. Usualmente los paquetes transfusionales traen 6 unidades de glóbulos rojos, 6 unidades de plaquetas, 6 unidades de plasma o una féresis de plaquetas. Y en el paquete también se pueden incluir de 10 a 20 unidades de crioprecipitado para reponer fibrinógeno. La ventaja de tener el protocolo de transfusión masiva en las instituciones es que se van a generar menos errores, se va a priorizar la situación de urgencia. Si yo utilizo el paquete de transfusión masiva, lo ideal es que después del paquete haga una monitoría con un test viscoelástico o que yo haya iniciado ese test viscoelástico antes de empezar la transfusión, porque cuando se comparan la terapia transfusional guiada por test viscoelásticos, se ha visto que hay menor mortalidad y morbilidad y esto es costo efectivo. Para la activación entonces de ese protocolo de transfusión masiva, hay diferentes referencias donde básicamente todas nos van a tener en cuenta conceptos del ABC score que les mencioné previamente. Entonces, una vez que cumpla 3 criterios del ABC o que tenga pérdidas de más de 1.500 a 2.000 mililitros con presión sistólica menor de 80, una hemorragia no controlada, una hemorragia gastrointestinal inferior. Otra referencia que encontré nos va a tener en cuenta factores clínicos del paciente, como la hipotensión, el número de volumen que se le ponga para reanimarlo, y también va a tener en cuenta el ABC score, otros criterios clínicos en quirófano, que el paciente tenga pérdidas estimadas de más de 150 mililitros minuto,
o que por el laboratorio el paciente tenga base de exceso menor de -10 y NR mayor de 1,4, o todas esas variables pues, que les mencioné ahorita para hacer diagnóstico de coagulopatía. La terapia transfusional, entonces, en cuanto a la relación de cómo se debe reponer, hay dos grandes estudios. El estudio PROM, que encontró que los pacientes con radios bajos, o sea, radios de 1 a 2, tuvieron 3 a 4 veces mayor mortalidad en las primeras 6 horas. Y el estudio PROPER, que era un ensayo clínico aleatorizado que también comparaba pacientes en trauma y evaluaba relación 1-1-1, relación 1-1-2, en trauma severo, ellos encontraron que la relación 1-1-1 disminuía la mortalidad por sangrado en las primeras 24 horas, aunque no la disminuía a los 30 días y no hubo más efectos adversos. Entonces, 1 es de placa por 6 de glóbulos rojos, por una féresis de plaquetas o por 6 de plaquetas. Tenemos unas estrategias adicionales y medicamentos que podemos utilizar. Entonces, las estrategias de salvamento celular que pueden ser útiles, pues hay pacientes que las tienen contraindicadas, pacientes que tienen contaminación bacteriana o anemias de células falciformes. La prevención y manejo de la hipotermia, en la cual tenemos que hacer un papel activo para buscar prevenir la hipotermia con medidas de calentamiento activas y pasivas, dependiendo la temperatura con la que ingrese el paciente. Por lo tanto, es importante monitorizar la temperatura, teniendo en cuenta que cada grado que se disminuye la temperatura, se va a disminuir la actividad de factores de coagulación hasta en un 10%, y que la temperatura menor de 33 grados disminuye la actividad y la funcionalidad de la fibrina significativamente. Respecto al uso antifítico, este es el estudio CRASH, un estudio multicéntrico que demostró que la infusión de ácido tranexámico y un bolo disminuían la mortalidad, como vemos ahí, de cualquier causa de muerte con un RR de 0.91 y el sangrado con un RR de 0.85. Entonces se recomienda dar ácido tranexámico 1 gramo y continuar con infusión en las primeras 8 horas, incluso en los protocolos de atención prehospitalaria es una recomendación. El complejo protrombínico es un complejo que tiene factores vitamina K dependientes, proteína C, proteína S y trazas de heparina. Se puede utilizar para revertir los antagonistas de la vitamina K o inhibidores del factor 10. En la coagulopatía inducida por trauma se recomienda, después de haber utilizado el paquete transfusional y que se evidencie deficiencia de factores de coagulación, por un test viscoelástico. También se recomienda en los pacientes que tienen sangrado postraumático y niveles de fibrinógeno normales y que tengan alteraciones de los test de coagulación. El concentrado de fibrinógeno se utiliza mucho en Europa, en nuestro medio no se utiliza tan frecuentemente, pero se puede utilizar entre los pacientes que tengan hipofibrinogenemia, con dosis de 3 a 4, eso viene en dosis, en viales de 1 gramo, se recomienda utilizar dosis de 3 a 4 gramos de forma inicial. La guía europea recomienda utilizarlo en pacientes que tengan pues, en una prueba viscoelástica de deficiencia de fibrinógeno o menos de 150 miligramos por decilitro cuando se mide este factor. El calcio es otro elemento, pues un blanco terapéutico en la coagulopatía inducida por trauma, es cofactor de la coagulación. El calcio ionizado menor de 1 milimol por litro nos predice mortalidad, aumenta la mortalidad hasta 2 veces, aumenta la probabilidad de transfusión masiva hasta 4 meses, entonces buscamos metal de calcio iónico mayor a 1.15 idealmente, y podemos hacerlo reponiendo gluconato de calcio o cloruro de calcio en los pacientes. Esta es otra grafiquita que les quiero dejar como infografía para el manejo farmacológico de la coagulopatía inducida por trauma, y es un resumen de lo que les mencioné previamente. Finalmente, la desmopresina es un medicamento que aumenta el factor 8 y el factor de von Willebrand. Se utiliza para preparar pacientes para cirugía que tienen hemofilia, deficiencia de factor Willebrand, de disfunción plaquetaria, uremia,
Vienen ampollas de 15 miligramos, damos dosis de 0.3 microgramos por kilo diluido en solución salina 15 a 20 minutos antes de la cirugía. No hay estudios en el contexto de trauma pues grandes que usen suyo, pero sí hay reportes de casos donde se extrapola para revertir los pacientes que están antiagregados. Es análogo de la vasopresina en el receptor B2, entonces genera hipotensión. Recordemos que la vasopresina en el receptor B1 tiene pues un efecto de vasopresor. Como conclusiones, entonces quiero dejar que el trauma es una entidad frecuente, que la mortalidad la podemos modificar por las intervenciones que hagamos, que hay que tener un enfoque clínico inicial y un bajo umbral para iniciar una transfusión masiva porque se va a mejorar la mortalidad. Que la coagulopatía asociada al trauma es diferente de la coagulopatía inducida por el trauma y que las pruebas convencionales de coagulación nos van a dejar escapar fenotipos traumáticos. En la actualidad hay baja calidad en la evidencia, pero hay una tendencia a mostrar que las pruebas viscoelásticas nos van a mejorar el uso de hemoderivados y la mortalidad, y que estas pruebas son útiles en pacientes que tienen unos índices de severidad del trauma mayor, que es importante tener cuidado con la acidosis, con la temperatura, que tenemos otros medicamentos disponibles en los pacientes. Y acá dejo este cuadrito que el ACT mayor de 128 segundos es un predictor de transfusión masiva y también de necesidad de reponer plasma fresco en los pacientes, y que un ángulo alfa mayor de 55 nos va a indicar que debemos reponer fibrinógeno. Muy agradecido a todas las personas que están aquí con el doctor Juan Luis Ramírez y abrimos este espacio para inquietudes, sugerencias, preguntas. Sí, para felicitarte, muy buena revisión, muy completa. Para hacer una claridad en cuanto al número de unidades que despacha el banco de sangre cuando uno pide paquete transfusional, porque mencionaste que te envían 6 y eso lo determina es cada comité de banco de sangre. Hospital San Vicente de Fundación determinó que cuando se pide paquete transfusional, esa es la cantidad de unidades que les van a enviar, pero habrá comités de bancos de sangre de otras instituciones que determinen, por ejemplo, lo más frecuente que he visto yo en la ciudad es que sean 4 unidades de glóbulos, 4 de plasma y una plaqueta féresis. Entonces, lo que sí que es claro es la relación 1-1-1, pero el número de unidades es la que varía y dependerán factores como la composición corporal de la población que está siendo atendida. No es lo mismo, y siempre he pensado que 6 unidades para la población colombiana de pronto es muchas unidades. De pronto ese número de unidades pueden ser muy útiles para poblaciones anglosajonas que son mucho más grandes y que tienen una volemia mucho mayor. Muchas gracias, te felicito, hombre. Listo, Muy pues buena muchísimas revisión. gracias. El doctor Diego Zuluaga tenía la mano levantada. Buenas, buenas, ¿cómo estás? Lo primero es pues, felicitarte porque la revisión me parece muy completa. Ahí quería hacer precisión en una o dos cositas. La primera es que en los test viscoelásticos hay estudios para la fibrinolisis que muestran un punto de corte no de 7.5%, sino de 3%. Esos estudios están hechos ya con ambas técnicas, con tromboelastografía convencional y con Rotem. Pues ese punto de corte ha, digamos, mostrado que identifica más tempranamente la coagulopatía y permite hacer intervenciones más tempranas que pueden mejorar los desenlaces. Y la segunda claridad que quería hacer, o el segundo comentario más bien, es que los estudios después del PROPER que mostraron que la cantidad de plasma debía ser de al menos una unidad de plasma por cada 2 unidades de glóbulos rojos, han abierto, digamos, las puertas a usar otro tipo de relaciones entre glóbulos rojos y plasma, buscando mantener una relación 1-1 entre el número de glóbulos rojos y el número de plaquetas, y tratando de disminuir la cantidad de plasma que administremos a los pacientes, y esto pues soportado obviamente en test viscoelásticos, que es lo ideal. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por el comentario. El doctor Carlos Andrés. Sebas, buenos días a todos los asistentes. Quiero felicitarte sin duda alguna pues por la charla que nos presentaste, muy buena, muy argumentada,
creo que muy centrada en los problemas clínicos que realmente tenemos a la hora de enfrentarnos a pacientes con algún shock hipovolémico traumático o en general algún shock hipovolémico por sangrado específicamente, porque se puede aplicar perfectamente pues al modelo de sangrado intraoperatorio. Primero como dos punticos específicos y al final una pregunta. Lo primero que quiero decir es que en la parte pues como de la reanimación hipotensiva, cuando uno se va a los estudios específicamente, uno se da cuenta que cuando comparan los grupos, la diferencia grande entre los grupos en donde se aplicó la reanimación hipotensiva o más bien la hipotensión permisiva, que sería pues como una traducción de pronto más fisiológica, cuando se comparan esos grupos frente al control en donde no se aplicó la reanimación, se puede decir, ¿cierto?, que hubo una mejoría en la mortalidad, pero cuando se comparan no hubo grandes diferencias en la presión arterial media. Entonces, decir que hay metas específicas para presión arterial media en hipotensión permisiva en los pacientes con trauma es difícil argumentarlo desde la diferencia estadística. Por eso mira que digamos que el nivel de recomendación específico de las guías de reanimación en trauma, por ejemplo, en las europeas, nos dan metas de presión arterial sistólica en la gran mayoría de pacientes y no metas de presión arterial media, justamente por ese argumento. Entonces, nos quedamos más bien con las presiones arteriales sistólicas en los pacientes que se pueden utilizar, y yo sumaría en los pacientes que no debe utilizarse, además de los que mencionaste, a los niños, justamente porque tenemos una curva de autorregulación cerebral desplazada. En ese momento no es aplicable pues justamente a los niños, y porque la gran mayoría de niños que sufren un trauma que generalmente es cerrado, por su superficie corporal, pues hay que descartarle TEC antes de que se demuestre lo contrario, ¿cierto? Entonces, en pacientes pediátricos con sospecha de TEC, mucho más contraindicada la parte de la hipotensión permisiva. 2, la desmopresina, ¿sí? Le queda a uno todavía la dificultad de recomendar este uso en pacientes en trauma, en sangrado intraoperatorio y con mayor razón, digamos, en otro escenario de sangrado fuera de quirófano. Porque realmente cuando uno revisa los estudios, la evidencia no te suma grandes desenlaces específicos a duras penas, y eso sumando pues como los estudios que realmente dan algún argumento de beneficio, mejora de alguna manera in vitro las pruebas plaquetarias, pero no se traduce necesariamente en un beneficio de desenlaces duros. Así que recomendar el uso de desmopresina en pacientes con alguna sospecha de coagulopatía, de disfunción plaquetaria, en este momento todavía queda pues como en una zona gris. Y lo último que quisiera preguntarte, aprovechando que hiciste una excelente revisión, es claramente en los protocolos de reanimación hemostática que tenemos, usamos generalmente las pruebas viscoelásticas o las pruebas convencionales para guiarnos hacia esa reanimación. Y ya sabemos justamente cómo, digamos, manejar los pacientes con perfil de hipocoagulabilidad, los pacientes con algún perfil de disfunción plaquetaria o de hipofibrinogenemia, los pacientes que están presentando hiperfibrinolisis. Pero a veces, y creo que todos en algún momento lo hemos vivido, tenemos pacientes que tienen sangrado más intraoperatorio, sangrado, un choque hipovolémico hemorrágico de origen traumático, que cuando hacemos la transfusión masiva, nos encontramos después de esa transfusión masiva con un perfil de hipercoagulabilidad, y uno realmente se queda tranquilo, ¿sí? Y uno dice, pues este paciente ya no me va a sangrar porque definitivamente los tiempos iniciales son bonitos y la amplitud es buena, y realmente pues no, esa amplitud no se cae. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la recomendación del manejo del perfil de hipercoagulabilidad, sobre todo en los pacientes que siguen con sangrado? Porque mientras no sangre, pues uno dice, listo, esperemos que no sangre y vemos en el futuro si le empezamos
tromboprofilaxis o algo así. Pero en los pacientes que están sangrando, ¿cuál sería, digamos, la recomendación en ese sentido? Muchas gracias. Profe, sí, o sea, realmente en ese sentido no encontré muchas recomendaciones para hacer el manejo. Y es lo que usted decía, si el paciente deja de sangrar, es hacer tromboprofilaxis, porque esos pacientes hacen es más fenómenos trombóticos, pero el profesor Diego Zuluaga nos va a hacer acá una aclaración. Doctor Diego. No, yo el único comentario que tendría en ese sentido sería, si yo tengo un paciente que tiene un perfil de hipercoagulabilidad en los test viscoelásticos y continúa sangrando, lo primero a descartar es que el paciente tenga sangrado mecánico. Esa sería la primera posibilidad. Pocos pacientes ve uno con un perfil hipercoagulable que no tenga sangrado mecánico que continúen con un sangrado importante. Y lo otro que es muy importante es hacer un seguimiento, porque esos pacientes pueden migrar de un perfil a otro con el paso de las horas y eso es precisamente lo que describen las revisiones de la parte genética y de los fenotipos de sangrado en sangrado masivo, y por lo tanto hay que hacer controles periódicos para ir vigilando que el paciente no migre de un perfil a otro. Muchas gracias, doctor Diego. El profesor Juan Carlos, ¿iba a decir algo? No, ya lo dijo Diego, muy bien. Ah, bueno. Y es el factor hemostático del cirujano. Ahí no valen hemoderivados, banco de sangre, si el cirujano no logra un control quirúrgico del mismo. Sebas. Sí, Juan Luis. Bueno, dale. Van a hacer una pregunta o algo. El doctor Ángel Ibarra. Bueno, muy buenos días. No, dale, el doctor Ángel que iba a hablar. Sí, buenos días. Bueno, muchas gracias por la charla. Yo quería preguntar de pronto por evidencia de transfusión de sangre total en estos pacientes cuando de pronto no se tiene un banco de sangre a la mano, pues, si de pronto es recomendable hoy en día. Muchas gracias por la charla. Doctor, sí, la transfusión de sangre total todavía es recomendable y vigente en escenarios donde no haya disponibilidad de banco de sangre, agotamiento. Incluso, pues, uno lee referencias de Estados Unidos donde muchos pacientes, pues muchos soldados son como evaluada la compatibilidad entre ellos para hacer ese tipo de transfusión para reponer. Pues, sí se puede utilizar. Listo, bueno, Sebas, no, como ya todos dijeron, pues yo que estuve pues, de asesor y todo, me parece una excelente revisión. La demostraste pues a cabalidad y lo expusiste muy bien. Y lo intenté hacer lo más concreto posible porque es un tema amplio, con muchas referencias, con mucho de dónde cortar, ¿cierto? Me parece que hiciste muy buena, pues concretaste muy bien el tema. Igual pues como comentario a lo que había preguntado el profesor Carlos López, es muy difícil, pues y siguiendo el caso, que lo ideal es seguir pues, la coagulopatía evaluando con test viscoelásticos, pero todavía en las unidades de cuidados intensivos normalmente no está como muy familiarizadas o no le creen mucho a estas pruebas, pues o no están familiarizados con la interpretación de estas. Entonces, por lo tanto, pues queda difícil pues que lo sigan, pero lo ideal es, después de un paquete de transfusión masiva que nos tocó ponerlo muchas veces por predicción solamente, seguir y evaluar con los test viscoelásticos. No, en general una charla excelente, Sebas, te felicito y gracias a todos por los aportes. Hasta luego.